En plena noche, Isabella Montemayor bajó al aparcamiento subterráneo de su empresa y encontró a Miguel Ángel sentado en el suelo. El vigilante de 26 años, absorto en un libro de medicina bajo la tenue luz de su móvil, no percibió su llegada. Su uniforme de seguridad, impecable pero gastado, colgaba cuidadosamente a un lado, revelando una dignidad innata. La imagen era un crudo recordatorio de la abismal división social de Ciudad de México. Lujosos vehículos de alta gama rodeaban a un joven que devoraba conocimiento en la penumbra. Isabella, cuya vida era un torbellino de decisiones empresariales, se detuvo. Esa visión tan fuera de lugar en el corazón financiero de la urbe rompió su habitual compostura. Un guardia estudiando medicina, en lugar de descansar, era algo que no encajaba en sus esquemas. ¿Qué fuerza impulsaba a aquel muchacho a perseguir semejante sueño en las sombras? La pregunta resonó en su mente. Isabella, con su imponente presencia y la frialdad que la protegía, se quedó observándolo un momento más, desmenuzando la escena. Los rascacielos de cristal, testigos silenciosos de la opulencia y la miseria de la ciudad, se reflejaban en los charcos del asfalto húmedo. Aquel joven, con sus ojos penetrantes pero velados por el cansancio, representaba una fuerza silenciosa, una resiliencia que ella misma, a pesar de todo su poder, a menudo sentía que le faltaba. Se preguntó por qué un hombre así, con esa evidente sed de saber, estaba custodiando coches en lugar de perseguir sus aspiraciones. Era una contradicción que la intrigaba profundamente, descolocando sus preconcepciones sobre la gente y sus lugares en el mundo. La soledad de su éxito, el peso de su apellido, se encontraron con la soledad de la lucha silenciosa de Miguel. ¿Cómo era posible tal contraste en la misma persona? Finalmente, Isabella se acercó, sus tacones resonando con una cadencia firme en el silencio. Miguel Ángel levantó la vista sobresaltado, sus ojos fijos en la imponente aura de su jefa. Se puso de pie con agilidad, su cuerpo reaccionando al instante, y se apresuró a recoger el uniforme, sintiendo un rubor de vergüenza invadir sus mejillas. Señorita Montemayor, disculpe, yo estaba... balbuceó, intentando explicar lo inexplicable, su voz teñida de una honestidad cruda. Isabella lo interrumpió con un gesto amable, algo inusual en ella. No te disculpes, Miguel Ángel. ¿Qué estabas leyendo con tanta devoción?, preguntó, su tono sorprendentemente suave, casi cálido, contrastando con la gélida madrugada. La mirada de la joven dueña del Emporio Montemayor, habitualmente tan enigmática, denotaba ahora una genuina curiosidad que desconcertó al joven vigilante. Miguel Ángel, aún con la sorpresa reflejada en su rostro, levantó el libro con reverencia. Es un manual de anatomía, señorita. Estudio medicina. Llevo años con esto, esperando una beca. Su voz, aunque algo apagada por el cansancio, tenía una cadencia firme y una sinceridad palpable que desarmó a Isabella. La joven dueña del Emporio Montemayor se acercó, la curiosidad transformándose en una conexión inesperada. Ella se dio cuenta de que Miguel Ángel no era un empleado más, era un alma con una lucha profunda, con sueños que trascendían las barreras impuestas por su humilde posición. El corazón financiero de la ciudad, a menudo frío y desalmado, parecía ahora un escenario donde las vidas de dos personas tan distintas podían entrelazarse de la forma más insospechada. ¿Cómo era posible tanta pasión por el conocimiento en medio de la adversidad? Isabella sintió una punzada de admiración y se atrevió a preguntar, Miguel Ángel, ¿y por qué medicina? Parece un camino tan largo y arduo, especialmente con tu situación actual. Él, con una mezcla de orgullo y tristeza, le mostró unas notas sobresalientes de preparatoria, guardadas con celo. Siempre quise ser médico, señorita. Mi hermano pequeño, Juanito, está ingresado en el hospital público. Necesita un milagro, una atención que solo un buen médico puede darle, y yo quiero ser ese médico para él. Cada libro es una promesa de un futuro mejor para ambos. La revelación golpeó a Isabella, con la fuerza de una verdad ineludible. No era solo ambición, era amor fraternal, un sacrificio puro, que conmovía hasta las fibras más íntimas de su ser. La historia de Juanito, contada con una sencillez desarmante, conmovió a Isabella hasta lo más profundo.
Ella, acostumbrada a la frialdad de las expectativas, sintió una conexión innegable con la vulnerabilidad y la determinación de Miguel. La soledad que a menudo la acompañaba, incluso en la cima del éxito, pareció encontrar un eco en el camino solitario que él había elegido. Su intuición, tan aguda en los negocios, le decía que este joven era diferente, que guardaba una luz especial. Sus ojos, antes fríos, se suavizaron, vislumbrando una comprensión profunda, casi protectora. El corazón de la ciudad, con sus rascacielos y su implacable ritmo, pareció detenerse por un instante ante aquella confesión, revelando la humanidad que a veces se esconde tras las apariencias, uniendo dos mundos. Miguel Ángel, dijo Isabella, su voz ahora firme y decidida, no me dejes de informar sobre Juanito. Y sobre esa beca. ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar ese proceso? Su pregunta era una promesa, un puente tendido sobre el abismo social que los separaba. La frialdad de su fachada se había disuelto, dejando ver una empatía que pocos conocían. Miguel la miró, atónito, sin poder creer lo que oía. Una chispa de esperanza, casi olvidada, encendió sus ojos. La dueña del Emporio Montemayor, la mujer más poderosa que conocía, se preocupaba por él. La idea era tan extraña como embriagadora. Su futuro, hasta hacía poco una bruma incierta, comenzaba a tomar forma. El destino, caprichoso, parecía haber entrelazado sus caminos en esa inesperada madrugada. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Miguel Ángel, abrumado, no supo qué decir. Señorita Montemayor, yo, no sé qué decir, gracias. De verdad, gracias. Logró articular, sus ojos llenos de una gratitud que casi le ahogaba. Jamás en su vida había esperado una muestra de bondad tan grande, y menos de alguien de la posición de Isabella. Era como si un rayo de sol hubiese penetrado la oscuridad de su rutina, ofreciéndole una salida, un camino hacia la esperanza que tan desesperadamente necesitaba para Juanito. Su corazón latía con una nueva fuerza, una mezcla de alivio y temor ante lo desconocido. ¿Sería esto el inicio de un nuevo capítulo, o solo un espejismo en la soledad de su lucha? Pero mientras Isabella y Miguel Ángel conversaban, una sombra observaba desde la distancia. Carlos Andrade, el ambicioso director de operaciones, había presenciado la escena desde el umbral de su coche de lujo, aparcado discretamente. Sus ojos, fríos y calculadores, seguían cada gesto de Isabella, cada palabra intercambiada con el humilde vigilante. Un gesto de desprecio cruzó su rostro curtido por la ambición. Para él, Miguel Ángel no era más que un insignificante empleado de bajo rango, una pieza prescindible en el vasto engranaje de la empresa Montemayor. La atención de Isabella, que debería estar centrada en sus planes de expansión, se había desviado por un simple guardia. Carlos Andrade se sentía el dueño de aquel emporio, y la intromisión de un don nadie como Miguel Ángel era una afrenta directa a su poder. Un parásito, murmuró para sí mismo, la voz gélida, un vulgar oportunista que busca aprovecharse de la ingenuidad de Isabella. Su mente, una máquina de conspiraciones, ya estaba tejiendo la red perfecta para eliminar a esa molesta amenaza. No toleraría que nada ni nadie desviara los planes que él había trazado con tanta meticulosidad para tomar el control total de la compañía. El futuro de la empresa, según su retorcida lógica, dependía de su astucia y de la eliminación de cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, sin piedad ni escrúpulos. En los días siguientes, el implacable Carlos Andrade puso en marcha su maquiavélica campaña de desprestigio. Los chismorreos comenzaron a circular por los pasillos de Montemayor, sutiles al principio, luego más directos. Se susurraba sobre la incompetencia de Miguel, sobre pequeños errores inexistentes en su servicio, magnificados hasta parecer graves fallos de seguridad. La prensa amarillista, siempre ávida de escándalos, fue el siguiente objetivo de Carlos. Un par de llamadas anónimas, unas cuantas pistas falsas, y pronto, los primeros artículos empezaron a ver la luz, insinuando que el nuevo favorito de la dueña era un elemento problemático, un riesgo para la imagen impecable de la empresa.
Artículos sensacionalistas, con titulares llamativos, comenzaron a aparecer en la prensa local, describiendo a Miguel Ángel como «el guardia soñador», de forma peyorativa, un trabajador que descuidaba sus funciones por «fantasías académicas». Las filtraciones de Carlos, cuidadosamente orquestadas, incluían incidentes menores de su historial laboral, triviales malentendidos, o situaciones creadas artificialmente tras sembrar la duda. La imagen de Miguel, que con tanto esfuerzo había construido con dignidad, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la calumnia. Él sentía el peso de las miradas, los susurros a sus espaldas, pero no entendía el origen de aquella repentina animadversión. Un nudo de angustia se instalaba en su estómago, temiendo las consecuencias. Mientras tanto, los asesores de imagen de Isabella no tardaron en advertirle: «Señorita Montemayor, apoyar a un simple guardia, y más ahora con esta mala prensa, podría dañar seriamente la reputación de la empresa y la suya propia», le explicó uno de ellos, su voz llena de preocupación calculada. Los periódicos hablaban de un riesgo de seguridad, y de la ingenuidad de la joven CEO. Carlos se había asegurado de que el mensaje llegara alto y claro a los oídos de todos. Para ellos Miguel Ángel era un simple peón, un problema de relaciones públicas que debía ser eliminado sin contemplaciones. La imagen lo era todo en su mundo, y Miguel Ángel era, a sus ojos, una mancha insoportable. Pero Isabella, lejos de amedrentarse, reafirmó su posición con la misma frialdad y determinación que usaba en los negocios. «Mi intuición me dice otra cosa, y mis decisiones no se basan en el miedo al qué dirán, sino en lo que considero justo y correcto», les espetó, cortando de raíz cualquier intento de manipulación. Los asesores se retiraron, sorprendidos por la terquedad de su jefa. Aquella joven Montemayor no era fácil de manejar. La fe de Isabella en Miguel Ángel, a pesar de las voces discordantes, no flaqueaba. Ella había visto algo más allá de las apariencias, algo que el frío pragmatismo de sus consejeros era incapaz de discernir. Su compromiso con Miguel era ahora una cuestión personal, un desafío a la hipocresía reinante. Carlos Andrade, furioso al ver que sus ataques públicos no surtían el efecto deseado en Isabella, decidió ir un paso más allá. Necesitaba una humillación más íntima, más personal, que destrozara la dignidad de Miguel Ángel, y lo obligara a desaparecer por sí solo. Lo interceptó un día en un pasillo solitario, cerca de las escaleras de servicio, donde las cámaras de seguridad no alcanzaban. Su mirada, una mezcla de desprecio y furia contenida, se clavó en el joven vigilante, quien, ajeno a la trampa, seguía con sus rondas habituales, intentando ignorar las miradas y los susurros de los demás empleados. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión casi insoportable, presagio de la tormenta que se avecinaba. «Miguel Ángel, un momento», ordenó Carlos, su voz apenas un susurro venenoso. El joven se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Carlos sacó un grueso fajo de billetes de su bolsillo, con una sonrisa cínica, y se los arrojó a los pies del vigilante. Los billetes, flamantes y ostentosos, se esparcieron por el suelo pulido, una humillación visual en su máxima expresión. «Recógelos. Tu precio está en la calle, no en los libros. Esto es lo que vales. Unos cuantos billetes por tu silencio y tu desaparición», le susurró Car, los ojos brillando con maldad, disfrutando del momento, creyendo haber asestado un golpe demoledor. Miguel, con el corazón destrozado, sintió cómo su dignidad se retorcía. Miguel Ángel no parpadeó. Con una dignidad que venía de lo más profundo de su ser, a pesar del dolor y la humillación que lo consumían, se agachó lentamente, y recogió cada uno de los billetes del suelo. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por la furia contenida. Los apiló con cuidado, miró a Carlos directamente a los ojos, y le extendió el fajo. «Mi dignidad no tiene precio, señor Andrade, y mis sueños tampoco. Le devuelvo su dinero», dijo Miguel Ángel, su voz firme, aunque apenas un susurro, pero cargado de una fuerza interior inquebrantable. Carlos, sorprendido por la respuesta, retrocedió un paso, pero su mirada de desprecio se endureció. «Esto no ha terminado, muchacho.
Ya verás que pronto te arrepentirás de haber cruzado mi camino. Te haré la vida imposible, créeme. El presagio de la tormenta era inminente, y Miguel Ángel lo sabía. Los días siguientes se arrastraron para Miguel Ángel, bajo un manto de tensión y sospecha, pesado como el plomo. Cada mirada, cada susurro en los pasillos, se sentía como una puñalada. A pesar de la humillación íntima, supo que aquella confrontación con Carlos Andrade en el solitario pasillo lo había marcado aún más profundamente. La sonrisa maliciosa del director de operaciones, el fajo de billetes arrojados a sus pies, se grabaron a fuego en su memoria, un recordatorio constante de la crueldad de algunos hombres. Pero en lugar de doblegarse, una chispa de rebeldía se encendió en su pecho, una determinación forjada en la dignidad de quien no tiene nada que perder, salvo sus sueños. No dejaré que me arrebate lo que soy, se repetía, aferrándose a esa frase como a un salvavidas en medio de la tormenta. Su futuro con Juanito dependía de su fortaleza inquebrantable. Isabella por su parte no era ajena a la escalada de hostilidades. La gélida tarde en que Miguel Ángel le devolvió el dinero a Carlos, alguien le había filtrado discretamente un chismorreo anónimo sobre el incidente, deformado para hacer quedar mal al vigilante. Pero su intuición, entrenada en los laberintos del poder, le decía que había algo más. La digna postura de Miguel Ángel, su silencio elocuente frente a la humillación, le confirmaban que su juicio inicial no era errado. Algo profundo y oscuro se movía bajo la superficie. Carlos está cruzando una línea, pensó, una advertencia silenciosa resonando en su mente. La batalla por Miguel Ángel ya no era solo una cuestión de justicia, sino una prueba de su propia capacidad para proteger a los suyos, aun a quienes apenas conocía. La soledad de su posición, a menudo abrumadora, encontraba un propósito inesperado en esta lucha silenciosa por la verdad y la dignidad. Carlos Andrade, sintiéndose vindicado tras la negativa de Miguel Ángel, decidió que era hora de redoblar la apuesta. Si no acepta el dinero, sentirá la presión donde más le duele, sentenció para sí mismo, su rostro contraído por la ira. Orquestó una serie de evaluaciones de seguridad sorpresivas, diseñadas específicamente para encontrar cualquier mínima falla en el desempeño de Miguel Ángel. Las cámaras de vigilancia en su sector eran monitoreadas con especial atención, cada uno de sus movimientos, cada pausa para leer, era anotada y distorsionada. Los informes, cuidadosamente redactados por su equipo cómplice, empezaron a acumularse en el sistema, construyendo un expediente ficticio de ineficiencia y desinterés, buscando justificar lo injustificable ante los ojos de la Junta. Los murmullos en la empresa se volvieron un coro insistente. Dicen que el guardia nuevo no es de fiar, escuchó Miguel Ángel en un pasillo, su corazón encogiéndose. Otra empleada, con una sonrisa forzada, le preguntó, ¿ya consiguió su beca? Se ve tan concentrado en los libros, que seguro la tiene. La ironía mordaz y el sarcasmo oculto eran evidentes, pero él fingía no escucharlos. La soledad se volvió su compañera más fiel. Sin embargo, cada noche, al terminar su turno, se sumergió en sus libros de medicina. La luz tenue de su móvil iluminando páginas repletas de esperanza. La imagen de Juanito, frágil pero luchador en su cama de hospital, era el motor que impulsaba cada una de sus horas de estudio, un recordatorio constante de por qué no podía rendirse, jamás, ante la adversidad. «Miguel Ángel, ¿cómo va Juanito?», preguntó Isabella una tarde, interceptándolo en el aparcamiento. Su voz, aunque controlada, llevaba un matiz de genuina preocupación que sorprendió al joven. Él le informó sobre una pequeña mejoría, pero también sobre la necesidad de unas pruebas costosas que el hospital público tardaría meses en autorizar. «Cada día es crucial para él, señorita», confesó Miguel, la voz apenas un susurro de angustia, sus ojos implorando una ayuda que él mismo no se atrevía a pedir. Isabella asintió, su mirada fija en él, una decisión silenciosa formándose en su mente. «No te preocupes por los tiempos. Permítame ver qué puedo hacer». «Nadie debería esperar un milagro mientras la burocracia se interpone», prometió, su habitual frialdad cediendo el paso a una determinación casi maternal que nadie esperaba de ella.
Carlos, al enterarse de la conversación entre Isabella y Miguel Ángel a través de sus informantes, sintió un arrebato de furia incontrolable. Imposible. Ahora también juega a la benefactora con un don nadie, con un simple guardia que debería estar en la calle, exclamó, golpeando su escritorio con el puño cerrado. Su ambición no solo abarcaba el control de la empresa, sino también el control de Isabella, a quien consideraba una rival joven e inexperta que debía ser moldeada a su antojo, sumisa a sus designios. La joven dueña del Emporio Montemayor se estaba convirtiendo en un obstáculo mucho mayor de lo que había imaginado. Decidió que era hora de golpear directamente la relación laboral de Miguel Ángel con la empresa, atacando su único sustento y su fuente de esperanza, sin mostrar piedad alguna ni el más mínimo escrúpulo. Carlos se reunió con el jefe de seguridad, un hombre de mediana edad, de carácter débil y fácilmente intimidable, cuya lealtad era más bien miedo. Necesito que Miguel Ángel desaparezca discretamente. Demasiados incidentes, demasiada distracción en los pasillos, creando un ambiente de desorden, le indicó Carlos con un tono de voz que no admitía réplica, casi una sentencia. El jefe de seguridad, temblando, trató de argumentar, pero señor Andrade, no hay faltas graves en su expediente, es un empleado cumplidor. Carlos sonrió con frialdad, una sonrisa que helaba la sangre. Entonces, las creamos, hay que sembrar la duda. ¿No ha notado su distracción, su hobby, por los libros, en horas de trabajo? Eso es un riesgo, es potencial. Busque algo, lo que sea. Y si no lo encuentra, lo inventa. La junta directiva necesita ver resultados, no excusas ni sentimentalismos estúpidos. Días después, Miguel Ángel fue convocado a una reunión con el jefe de seguridad. La oficina, pequeña y austera, se sentía sofocante, cargada de una ominosa sensación de encierro. Miguel Ángel, hemos recibido informes preocupantes sobre su desempeño, comenzó el jefe, su voz tensa y evasiva, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Le mostró unas fotografías pixeladas donde se veía a Miguel Ángel leyendo en el aparcamiento, como si fuera un crimen. No es el momento ni el lugar para su afición. Su deber es velar por la seguridad, no por su educación personal. Su contrato estipula dedicación exclusiva, sentenció, aunque sus ojos reflejaban su incomodidad por la mentira. Miguel intentó explicarse. Solo son unos minutos, señor. Siempre estoy atento, mis rondas las hago con total diligencia y responsabilidad. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La amenaza de una amonestación formal, o incluso el despido, flotaba en el aire como una espada de Damocles a punto de caer. La situación se tornaba insostenible. Miguel Ángel se sentía acorralado, con la soga al cuello, asfixiado por la injusticia. Cada día en Montemayor era una batalla para mantener su dignidad y su empleo. Las pocas horas de sueño que conseguía se veían interrumpidas por pesadillas recurrentes, donde los rostros de Carlos y Juanito se mezclaban en un torbellino de angustia, robándole la paz. ¿Y si tienen razón?, se preguntaba en sus momentos de mayor debilidad, la duda carcomiéndole el alma. ¿Y si soy un mal empleado por tener sueños tan grandes? Pero luego miraba la foto de Juanito, sonriente desde la mesita de noche, y la llama de su determinación se reavivaba. No puedo fallarle. No puedo fallarme. Debo seguir adelante, pase lo que pase, se decía, apretando los puños, buscando fuerzas en lo más profundo de su ser, en esa dignidad innegable. Mientras tanto Isabella, con una discreción que rozaba la invisibilidad, puso a uno de sus asistentes de confianza a indagar sobre Carlos Andrade. Quiero saber todo. Su historial, sus movimientos, sus contactos fuera de la empresa, cada detalle, por insignificante que parezca, ordenó, con una voz fría y autoritaria. La joven empresaria sabía que Carlos era un lobo astuto, pero también sospechaba que su ambición desmedida lo haría cometer errores tarde o temprano. El asistente, un joven brillante y leal, se sumergió en la tarea, desenterrando pequeñas irregularidades en contratos pasados, negocios turbios con empresas fantasmas y una red de contactos que se extendía más allá de lo ético.
Hay algo podrido aquí, señorita Montemayor, le informó el asistente una semana después, con un expediente grueso entre las manos, la confirmación de sus peores sospechas. Miguel Ángel, ajeno a las investigaciones de Isabella, recibió una pequeña pero significativa ayuda. Una noche, mientras patrullaba el aparcamiento, encontró un paquete anónimo en su casillero. Contenía un par de libros de medicina avanzados y una nota escrita a mano, con caligrafía elegante. El conocimiento es poder. No desistas. Tu lucha inspira. No había firma, pero el papel y la caligrafía le recordaron vagamente a la elegancia sutil de Isabella, a su manera de moverse y de actuar. Una calidez inesperada le invadió el pecho, un consuelo que no esperaba. No estaba solo. Alguien creía en él, alguien lo apoyaba en las sombras. Este pequeño gesto reavivó su esperanza y su espíritu de lucha. No sé quién es, pero le prometo que no le defraudaré, susurró al aire, sintiendo una conexión invisible, un hilo de luz en la oscuridad de su lucha diaria por un futuro mejor. Carlos Andrade, en su oficina, estaba cada vez más frenético. Sentía la mirada de Isabella sobre él, una especie de escrutinio silencioso que le irritaba hasta el alma. La mocosa está investigando mis movimientos, masculló, con el ceño fruncido. Necesitaba un golpe contundente, algo que no solo eliminara a Miguel Ángel de la empresa, sino que también pusiera a Isabella en su lugar, mostrando su propia autoridad inquebrantable ante toda la junta. Comenzó a preparar la humillación pública. Sabía que la próxima reunión de la junta directiva era su oportunidad perfecta, el escenario ideal para su golpe maestro. Allí, presentaría a Miguel Ángel como la manzana podrida, que ponía en riesgo la estabilidad y el prestigio de Montemayor, sin importarle la verdad ni las consecuencias para el joven vigilante. Su sonrisa torcida era la antesala de la tormenta, de un desastre calculado para todos menos para él. La primera pista sólida sobre la verdad oculta emergió de los informes del asistente de Isabella, una maraña de documentos que comenzaban a cobrar sentido. Entre los papeles de Carlos, se encontró una mención esporádica a un incidente en la preparatoria nacional, que involucraba a un estudiante brillante pero de origen humilde, y una supuesta acusación de robo de exámenes. El nombre no se mencionaba directamente, pero la cronología del evento coincidía sospechosamente con la edad de Miguel Ángel y el período de su formación académica, lo que no era una casualidad. Isabella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esto es demasiado conveniente, pensó. Carlos no solo es ambicioso, es malicioso. Ha estado acumulando información delicada, esperando el momento justo para usarla en su propio beneficio, sin importar a quién dañe en el proceso. La historia de Miguel Ángel era mucho más compleja, más turbia de lo que parecía a primera vista. Miguel Ángel, ajeno a estas revelaciones que se cocinaban en la alta esfera de la empresa, siguió aferrándose a sus libros y a Juanito con todas sus fuerzas. Las visitas al hospital eran su refugio, el único lugar donde se sentía verdaderamente él mismo, sin la pesada capa de juicio social que lo rodeaba en Montemayor. Su hermano, aunque aún débil y con la mirada cansada, le regalaba sonrisas que le llenaban el alma de esperanza y renovaban su propósito. Hermano, pronto seré médico, lo prometo. Y juntos, saldremos de esto, ya verás. Te voy a curar, le susurraba Miguel Ángel, contándole sobre las complicadas estructuras del cuerpo humano que aprendía cada noche, con la fe de un niño. Esas conversaciones eran un bálsamo para su espíritu, un recordatorio constante del propósito que lo impulsaba a seguir luchando contra todas las adversidades, por su familia, por su sueño. Hay que atacar donde más le duele a Isabella. Su reputación corporativa, su imagen de joven líder. Planeó Carlos con sus allegados, un grupo de directivos que le debían favores y que le seguían ciegamente. Ella defiende a este guardia soñador, don nadie, Pues bien, demostraremos a la Junta que ese guardia es un peligro inminente para la empresa. La pondremos en una posición insostenible ante la Junta, donde no tendrá más remedio que ceder a mis exigencias. Se aseguraron de que los medios de comunicación afines a Carlos estuvieran listos para replicar la noticia del descrédito de Miguel Ángel, amplificando el escándalo y asegurándose de que la humillación fuera total.
La maquinaria de destrucción estaba en marcha, engranajes girando con una precisión siniestra, listos para aplastar a Miguel Ángel y, de paso, debilitar el poder de la joven dueña de Montemayor, para así ascender él. La fecha de la junta directiva se acercaba implacablemente, y la tensión en el aire de Montemayor era casi palpable, densa como una niebla que lo invadía todo. Miguel Ángel, sin saber exactamente qué se tramaba en los altos despachos, sentía una opresión en el pecho, un presentimiento oscuro. Las miradas furtivas se multiplicaban a su paso, y algunos compañeros, antes indiferentes, ahora le ofrecían una palabra de aliento, un pequeño gesto de solidaridad que le daba fuerzas inesperadas. «No se rinda, Miguel», le dijo una de las limpiadoras una mañana, con una mirada compasiva. «Se le ve buena persona. Dios aprieta, pero no ahorca a mi hijo. Tenga fe». Estas pequeñas muestras de humanidad, en medio de la hostilidad, eran el combustible que le permitía mantenerse en pie, firme como un roble en la tormenta que se avecinaba, su dignidad intacta. Isabella, aunque intentaba mantener la calma y proyectar una imagen de control, sentía la inminencia del ataque de Carlos como una daga apuntando a su espalda. Sabía que usaría la junta directiva como escenario para su venganza personal, contra ella y contra Miguel. Se preparó meticulosamente, revisando informes, buscando puntos débiles en las acusaciones de Carlos, cada frase, cada número. «No permitiré que un inocente sea dañado por la ambición desmedida de un hombre sin escrúpulos, un hombre que no conoce la ética», se prometió. Su equipo legal, bajo sus órdenes explícitas, comenzó a indagar más a fondo en el pasado de Miguel Ángel, esperando encontrar algo que pudiera refutar cualquier acusación inventada por Carlos, anticipándose a sus movimientos. Querían anticiparse, buscar la verdad, antes de que la mentira de Carlos se estableciera como una realidad inamovible e incontestable. Carlos, con una sonrisa triunfal que no ocultaba su malicia, envió un correo electrónico a todos los miembros de la junta directiva y a los principales accionistas. El asunto rezaba: convocatoria urgente, punto crítico de seguridad en Montemayor, y el tono era de alarma, de catástrofe inminente. En la prensa amarilla, el día anterior a la junta, apareció un artículo de portada con un titular incendiario: «El guardia soñador de Montemayor, un riesgo para la empresa», suspenso en el aire. La foto de Miguel Ángel, borrosa y sacada de contexto, lo mostraba leyendo en una penumbra. El texto, manipulado con maestría y redactado con veneno, insinuaba que su distracción académica lo hacía negligente, irresponsable, y que su extraña relación con la CEO era un conflicto de intereses grave que debía ser investigado de inmediato por las autoridades correspondientes. Miguel Ángel leyó el artículo en su descanso, el corazón martillándole el pecho con furia y desasosiego. Sus manos temblaban mientras sus ojos recorrían las palabras venenosas. Un farsante, un oportunista, peligro para la seguridad de todos los empleados y activos de la empresa. Las mentiras lo golpearon como puñales, uno tras otro, directo al alma. Sintió una vergüenza profunda, no por lo que había hecho, pues no había hecho nada malo, sino por la injusticia abrumadora de la situación. La dignidad de su uniforme, la honestidad de sus intenciones, todo pisoteado por la pluma de un periodista sin escrúpulos, comprada por el poder. Quiso gritar, defenderse, pero sabía que sus palabras no llegarían tan lejos como las calumnias. El peso de la acusación lo aplastaba, dejándolo sin aliento, solo con el dolor silencioso de la injusticia, impotente. «¿Estás bien, Miguel Ángel? Tu rostro está pálido», le preguntó Isabella, encontrándolo en el aparcamiento, con el periódico en la mano, como si fuera una prueba de su dolor. Su mirada se encontró con la de él, llena de una compasión que pocas veces mostraba, un brillo inusual en sus ojos. «No te derrumbes ahora, Miguel Ángel. Esto es exactamente lo que Carlos quiere. Quiere verte roto, que renuncies, que desaparezcas», le dijo con voz firme. Miguel negó con la cabeza, sus ojos enrojecidos por la impotencia. «No sé si podré seguir, señorita. Esto es demasiado. Mi reputación, la de mi familia. Ragolfun. Juanito. No puedo permitir que mi hermano lo vea». La mención de su hermano lo hizo flaquear.
pero la fuerza de Isabella, su presencia imponente, le dio un ancla en medio de su tormenta personal. No estás solo, Miguel. Confía en mí, no te defraudaré, vamos a luchar juntos, le aseguró con firmeza, dándole la mano. La mañana de la junta directiva, la sala de conferencias de Montemayor rebosaba de tensión, una energía fría y expectante. Los accionistas, vestidos con trajes impecables y sus rostros serios, tomaban asiento, sus expresiones una mezcla de curiosidad y preocupación por los asuntos de la empresa. Isabella, impecable como siempre en su traje de alta costura, ocupó con acento agudo su lugar en la cabecera de la mesa, su expresión inescrutable, una máscara de control. Carlos Andrade, con una sonrisa estudiada, rebosante de falsa confianza, se sentó frente a ella, irradiando una aura de victoria prematura. El ambiente era pesado, cargado de expectativas y presagios. Los focos de la prensa, apostados a la entrada del edificio, auguraban que algo importante estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar el rumbo del Emporio Montemayor y la vida de muchos, especialmente la de Miguel Ángel, el protagonista involuntario. Carlos inició la reunión con una elocuencia calculada, su voz sonando autoritaria y convincente. Presentó un informe detallado sobre la precaria situación de seguridad de la empresa, dramatizando cada punto. Las diapositivas mostraban gráficos manipulados con maestría, estadísticas falsas sobre incidentes no reportados, y fallas en los protocolos de vigilancia. Con cada palabra, construía una narrativa de caos y riesgo inminente, todo centrado en la figura de Miguel Ángel, aunque sin mencionar su nombre directamente al principio, solo insinuando. La empresa necesita una mano firme, un liderazgo que priorice la estabilidad sobre las distracciones personales que puedan surgir del personal, dijo, mirando de reojo a Isabella, lanzando una puya velada a su gestión y a sus decisiones recientes, buscando socavar su autoridad ante los accionistas. Y para ilustrar este punto crucial, continuó Carlos, su voz cobrando un tono dramático y sensacionalista, elevando la tensión en la sala. Tenemos un ejemplo claro de negligencia, que pone en peligro a todos los que trabajamos, es aquí y a los valiosos activos de nuestra empresa. En la pantalla gigante de la sala, apareció el artículo sensacionalista sobre El Guardia Soñador, ampliado para que nadie perdiera detalle. La imagen borrosa de Miguel Ángel leyendo su libro apareció de nuevo, ampliada a gran tamaño, mientras Carlos apuntaba con un puntero láser. Este individuo, en lugar de proteger nuestros activos, se dedica a sus pasiones personales en horario laboral. Esto es un riesgo inaceptable, señores. Un riesgo para la seguridad de nuestras instalaciones y la reputación impecable de nuestra estimada empresa. ¿Es esto lo que queremos para Montemayor? Un murmullo de desaprobación, un zumbido de incredulidad, recorrió la sala, esparciéndose como un virus silencioso. Miguel Ángel, que había sido convocado a la reunión para dar su testimonio y estaba sentado en un rincón apartado de la sala, sintió como todos los ojos se clavaban en él, llenos de juicio y desprecio. Las miradas de los accionistas, antes neutrales, ahora estaban teñidas de desconfianza y decepción, creyendo las mentiras de Carlos. El ambiente se volvió gélido, y el joven vigilante sintió el peso de las palabras de Carlos aplastándole el alma, ahogándolo en un mar de impotencia. Era la humillación pública definitiva, un espectáculo montado para despojarle de su dignidad ante los más poderosos de la ciudad, un golpe maestro de un villano que no conocía límites morales. Señor Andrade, ¿puede explicar cómo un empleado de seguridad representa un riesgo tan grave como para ser un punto crítico, en esta junta, un asunto de tal magnitud que requiere la atención de todos? Interrumpió Isabella con voz firme, aunque su rostro mostraba una indignación contenida, casi imperceptible. Quería darle a Carlos la oportunidad de revelarse, demostrar sus verdaderas intenciones y exponer su malicia. Carlos sonrió, un gesto frío y calculador. Señorita Montemayor, su preocupación es admirable, quizás demasiado emotiva para estos asuntos, pero este es un tema de seguridad que no admite sentimentalismos. Este vigilante, Miguel Ángel, ha demostrado en repetidas ocasiones su falta de compromiso. Y no solo eso, tenemos información de su pasado que sugiere un patrón de conducta problemático.
que pone en entredicho su integridad profesional y personal ante la empresa y ante todos nosotros. Y ahí estaba, la segunda y más clara pista de la verdad oculta que Carlos había estado guardando como un arma secreta. Carlos, con su sonrisa depredadora que anticipaba su victoria, se preparó para asestar el golpe final, el que él creía sería definitivo. Este individuo, sentenció, mirando directamente a Miguel Ángel, fue expulsado de un prestigioso curso preuniversitario de medicina por una acusación de robo de exámenes, un grave incidente disciplinario. Un incidente que, por supuesto, ocultó deliberadamente en su currículum vitae al ingresar a Montemayor, mintiendo descaradamente. ¿Podemos confiar en alguien con ese historial tan turbio para proteger nuestros bienes y nuestra reputación?, preguntó, su voz llena de veneno, esperando la reacción de shock de la Junta y la derrota de Isabela. Los murmullos se intensificaron, la atmósfera se volvió densa, casi asfixiante. La sala de la Junta era ahora un escenario de juicio público, y Miguel Ángel, el acusado, sentía que su mundo se venía abajo sin remedio, su esperanza muriendo. «Eso es mentira, es una calumnia», exclamó Miguel Ángel, incapaz de contenerse un segundo más, levantándose de su asiento con una furia contenida que se desbordaba. Su voz, aunque temblorosa, resonó en la sala como un grito de guerra. Los guardias de seguridad, empleados por Carlos y colocados estratégicamente, se acercaron a él para intentar silenciarlo, para acallarlo. «Yo nunca robé nada. Fui víctima de una trampa, una injusticia», gritó, desesperado por ser escuchado. Sus palabras, sin embargo, fueron recibidas con incredulidad por la mayoría de los presentes, quienes ya habían sido influenciados por Carlos. Este sonrió con desdén, regodeándose en su aparente victoria. «Disculpen, señores, el comportamiento errático del señor Miguel Ángel. Pruebas irrefutables. Tenemos documentos que lo corroboran». El joven vigilante, con el corazón destrozado, sintió la impotencia más profunda. Su verdad, tan clara para él, era solo un grito ahogado en un mar de mentiras y conspiraciones, Collinia suma, condenado al olvido. Isabella, por primera vez, sintió una punzada de pánico frío recorriendo su espalda. Carlos había golpeado donde más dolía, revelando una parte del pasado de Miguel Ángel que ni ella con toda su intuición conocía. Se sintió traicionada, no por Miguel, sino por la manipulación vil de Carlos y por su propia ceguera ante la profundidad de su maldad. Pero rápidamente recuperó la compostura, su mente analítica poniéndose en marcha. «Señor Andrade, las acusaciones sin pruebas claras no son más que difamación, y en Montemayor no toleramos eso. Exijo que presente esos documentos irrefutables que tanto menciona. ¿Tiene pruebas contundentes de lo que dice, o solo especulaciones, chismes de pasillo y artículos de prensa amarillista?», inquirió, su voz glacial, intentando ganar tiempo para su equipo legal que estaba trabajando a contrarreloj para desentrañar la verdad detrás de esa vieja y malintencionada acusación que ahora salía a la luz pública. Carlos, confiado en que su jugada era perfecta y que tenía la partida ganada, chasqueó los dedos con arrogancia. «Por supuesto, señorita Montemayor, para su comodidad y para la de toda la Junta, he preparado un informe completo con el expediente disciplinario del señor Miguel Ángel, directamente de la Preparatoria Nacional». Un asistente, nervioso y obediente, proyectó en la pantalla unas copias borrosas de un supuesto informe disciplinario de la preparatoria, donde se mencionaba la expulsión por conducta fraudulenta sin dar más detalles. Los accionistas miraban a Miguel Ángel con una mezcla de lástima condescendiente y una evidente desaprobación. «Este tipo de conducta es inaceptable en nuestra empresa, incompatible con nuestros valores de integridad. Propongo su despido inmediato y el refuerzo de la seguridad con personal más fiable, más competente», sentenció Carlos, remarcando la última palabra con un tono de victoria inminente, saboreando el momento. Miguel Ángel sintió el golpe. El mundo a su alrededor pareció detenerse por completo. La imagen de Juanito en el hospital, sus sueños de ser médico, todo se desvanecía ante la aplastante verdad manipulada, ante la mentira institucionalizada. La humillación era insoportable, pero la impotencia lo era aún más, un veneno lento que le corroía el alma.
No podía defenderse de un documento, de un fantasma de su pasado que Carlos había resucitado con tanta malicia y con tanta precisión para dañarlo. Su voz se había quebrado por la emoción, sus ojos buscaban una chispa de comprensión en los rostros indiferentes de los poderosos. «Es un montaje. Es una injusticia», murmuró con la garganta seca, pero nadie le prestaba atención. La sentencia estaba echada, o eso parecía, en ese escenario de juicios implacables y apariencias engañosas. Isabella, aunque impactada por el documento y el nivel de detalle de la conspiración de Carlos, notó algo crucial. Los sellos, la caligrafía, parecían antiguos y auténticos a primera vista, sí, pero la resolución final no estaba clara en la copia que Carlos había proyectado, y el rival de la infancia, mencionado en los informes iniciales de su asistente, no era nombrado en absoluto en el expediente oficial. Carlos ha manipulado esto, pero ¿cómo lo hizo de forma tan convincente?, pensó, su mente trabajando a 1000 por hora. Su equipo legal le envió un mensaje de texto. Hemos contactado a la ex secretaria de la preparatoria. Parece que hay algo más, una historia oculta que va más allá de un simple robo. Una luz de esperanza, tenue pero real, brilló en su mente. No podía permitir que Carlos ganara esta batalla, no sin luchar con todas sus fuerzas. Se preparó para la contraofensiva, buscando una brecha en la armadura de mentiras de su ambicioso director de operaciones. «Señores de la Junta», dijo Isabella, su voz resonando con una autoridad que se había templado en el fuego de la injusticia. «Antes de tomar una decisión tan drástica como un despido, propongo que investiguemos más a fondo esta evidencia. Una empresa como Montemayor no puede basar sus decisiones en informes que no han sido verificados por nuestros propios canales internos, por nuestro equipo legal, con total transparencia y rigurosidad». Carlos se rió con sorna, una risa hueca y llena de desprecio. «La verdad es inconveniente para usted, ¿verdad, señorita Montemayor? Demasiado emotiva para la fría lógica de los negocios, para las frías cifras. Esto es un hecho irrefutable, no una especulación suya». La mayoría de la Junta, influenciada por Carlos, empezaba a impacientarse, deseando cerrar el asunto y votar a favor del despido. El reloj corría inexorablemente para Miguel Ángel, el tiempo se le agotaba. La presión aumentaba sobre Isabella, palpable en cada suspiro de la sala, en cada mirada de los accionistas. Sentía la desconfianza de la Junta, la victoria de Carlos en el aire, casi podía olerla. La soledad del poder era inmensa en ese momento, una carga pesada que recaía sobre sus jóvenes hombros. Pero la dignidad de Miguel Ángel, su silencio estoico frente a la humillación, le daba fuerzas renovadas. Recordó la imagen del joven estudiando en el aparcamiento, la promesa hecha a Juanito. No era solo un empleado más, era un símbolo de la lucha, de la esperanza para muchos. No podía dejarlo caer. «Necesito más tiempo, un hilo del que tirar para encontrar la verdad», pensó, apretando los puños bajo la mesa, su mente buscando una estrategia desesperada para detener la inminente votación que sellaría el destino de Miguel Ángel y, en cierta medida, el suyo propio, su propia reputación como líder justa. Carlos, percibiendo la indecisión de Isabella y la aquiescencia de la Junta, sintió que su victoria estaba al alcance de la mano. A solo un paso. La propuesta de despido del señor Miguel Ángel por motivos de seguridad y falta de integridad demostrada, está oficialmente sobre la mesa, señores, anunció, con una sonrisa de lobo victorioso. Los que estén a favor de esta resolución, por favor levanten la mano. Varias manos se alzaron de inmediato, una tras otra, confirmando su influencia. Miguel Ángel cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía respirar. Su sueño, su futuro, todo se desvanecía en ese instante. Era el final. La humillación pública había alcanzado su punto más doloroso, una derrota aplastante para su espíritu incansable y para la promesa que le hizo a su hermano, una promesa que ahora parecía imposible de cumplir. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Isabella, con el corazón encogido y una furia apenas contenida, sabía que debía actuar, pero ¿cómo? Su equipo legal aún no tenía una respuesta contundente que pudiera cambiar el rumbo de la votación. «Un momento», exclamó, su voz apenas un susurro.
pero cargada de una autoridad que detuvo milagrosamente las manos levantadas de los accionistas, obligándolos a reconsiderar. Antes de votar, quisiera hacer una última pregunta a la Junta. ¿Realmente creemos que un solo informe, no verificado de manera exhaustiva por un tercero, debe sellar el destino de una persona y poner en tela de juicio la política de esta empresa de apoyar el talento y la meritocracia, de creer en el potencial humano? La pregunta flotó en el aire, un desafío directo a la autoridad de Carlos, a la que la Junta aún no se atrevía a contradecir abiertamente, pero que ahora se veía forzada a escuchar, una voz de razón en la locura. Carlos, exasperado por la persistencia de Isabella y la vacilación de la Junta, se volvió hacia ella con una mirada de desprecio. Señorita Montemayor, esta Junta no es un foro para sentimentalismos ni para sentimentalismos baratos. Son hechos innegables. Y los hechos muestran que el señor Miguel Ángel es un riesgo para la empresa, un peligro que debemos erradicar sin demoras. Él sentía que Isabella estaba extendiendo la agonía innecesariamente, solo para proteger a su favorito. Quería que la votación terminara de una vez por todas, que la humillación de Miguel Ángel fuera un capítulo cerrado para siempre. No toleraría que ella interfiriera más en sus planes, en su camino hacia el control total de Montemayor, el imperio que él creía merecer. La tensión era insostenible. La batalla campal entre la frialdad de los negocios y la empatía de Isabella estaba llegando a su punto más álgido, sin retorno posible. Miguel Ángel, con la mirada perdida en el vacío, escuchaba las palabras como si vinieran de muy lejos, de un eco distante e irreal. La sala, los rostros, todo parecía borroso, desdibujado por el dolor. Solo el dolor de la injusticia era real, palpitante en cada fibra de su ser, quemándole el alma. Se sentía como un objeto, un peón insignificante en un juego de poder que lo superaba por completo, destinado a ser sacrificado sin piedad. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña voz, un susurro de su conciencia, le decía que su verdad, aunque silenciada por las mentiras, existía. Recordó la nota anónima en su casillero, las palabras de Isabella: ¿habría realmente alguien dispuesto a creer en él, a luchar por su inocencia, cuando todo parecía perdido? La esperanza era un hilo demasiado fino, casi invisible en la oscuridad. Isabella, viendo que no podía retrasar más la votación sin un argumento sólido e irrefutable, decidió arriesgarse, jugándose el todo por el todo. Propongo posponer la votación por 24 horas más. Mis abogados han encontrado inconsistencias serias en los registros de la Preparatoria Nacional, que datan de la misma época del incidente del señor Miguel Ángel. Creemos firmemente que hay una historia subyacente mucho más compleja, una verdad que no ha sido contada, y que merece ser escuchada y analizada. Carlos se puso de pie, furioso, su rostro enrojecido por la ira. Esto es un intento desesperado de retrasar lo inevitable, señorita Montemayor. Una maniobra barata y patética para proteger a su favorito, sin importar la lógica de los negocios. Los accionistas, confundidos por la repentina revelación, no sabían a quién creer, divididos entre la autoridad de Carlos y la determinación férrea de Isabella, que no se doblegaba. Un accionista de edad avanzada, respetado por su sabiduría, su honestidad intachable y su trayectoria en la empresa, intervino en ese momento crucial. Señor Andrade, creo que un retraso de 24 horas no dañará a la empresa de ninguna manera significativa, pero una decisión precipitada sí podría hacerlo, acarreando consecuencias nefastas. Otorguemos a la señorita Montemayor la oportunidad de presentar esas inconsistencias que menciona. La transparencia es fundamental en Montemayor, y la justicia también. La intervención inesperada del venerable accionista fue un pequeño respiro para Isabella, y un golpe devastador para Carlos, que no lo esperaba. La votación se posponía. Miguel Ángel, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir, sintió una minúscula chispa de esperanza, una luz tenue en la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido, aún había una oportunidad para la verdad. Carlos, furioso por la interrupción y el aplazamiento de su victoria, lanzó una mirada de odio gélido a Miguel Ángel mientras salía de la sala, con la promesa de venganza en sus ojos. Esto no te salvará, muchacho, solo prolonga tu agonía y la mía.
Prepárate, porque esto no ha terminado, siseó entre dientes, su voz apenas audible pero cargada de amenaza. Pero la batalla no había terminado, solo se había extendido, ganando un tiempo precioso. Isabella, exhausta pero aliviada por haber ganado ese pequeño respiro, se acercó a Miguel Ángel, su rostro denotando cansancio, pero también una férrea voluntad. No te preocupes. Vamos a desenterrar la verdad, cueste lo que cueste. Tu nombre quedará limpio de toda sospecha, de toda calumnia. Miguel Ángel la miró, una mezcla de gratitud profunda y agotamiento en sus ojos. Gracias, señorita Montemayor. Gracias por creer en mí. No sé qué haría sin su apoyo, sin su confianza. La conexión entre ellos, forjada en la adversidad, se hacía más profunda, más inquebrantable que nunca. Isabella pasó las siguientes 24 horas en un frenesí de llamadas y reuniones, con la adrenalina a flor de piel. Su equipo legal, encabezado por el asistente de confianza, trabajó sin descanso, revisando archivos antiguos de la Preparatoria Nacional, contactando a ex empleados, desenterrando cada detalle. Descubrieron que el incidente de robo de exámenes, que Carlos había presentado con tanto dramatismo, había sido rápidamente archivado, con un informe superficial, y una notoria falta de investigación adecuada, como si alguien hubiera querido taparlo. Más importante aún, encontraron testimonios de otros estudiantes que hablaban de un rival de Miguel Ángel, un joven de buena familia que se sentía eclipsado por el talento innato del vigilante, y que, en repetidas ocasiones, había intentado sabotear su reputación y su futuro. La verdad estaba empezando a emerger de las sombras más profundas, como un tesoro escondido que por fin veía la luz. Miguel Ángel, mientras tanto, no pudo pegar ojo en toda la noche. La humillación pública, la sensación de injusticia, seguía quemándole el alma, dejándole un sabor amargo en la boca. Se imaginaba la reacción de Juanito si llegaba a enterarse de las calumnias, y el pensamiento le partía el alma en 1000 pedazos. No puedo permitir que mi hermano piense que soy un criminal, un ladrón. Cuando he luchado con tanta honestidad, se decía, la voz interior un lamento. Se aferraba a la promesa de Isabella, pero el miedo era un monstruo que devoraba sus pensamientos, sembrando dudas y angustia. Leía y releía sus libros de medicina, buscando consuelo en el conocimiento, una forma de escapar de la cruel realidad, de la miseria de su situación. Sabía que su destino se decidiría en las próximas horas, y el nerviosismo lo consumía, lo desgastaba, sin piedad, hasta la última fibra de su ser. Al amanecer, Isabella ya estaba de vuelta en la oficina, impecable, pero con el cansancio marcado bajo sus ojos, lista para la batalla final. La evidencia que tenía en sus manos era contundente, irrefuta. No solo demostraría la inocencia de Miguel Ángel más allá de toda duda, sino que también expondría a Carlos Andrade como un manipulador sin escrúpulos, un villano de los negocios. La joven dueña del Emporio Montemayor sintió una descarga de adrenalina recorriendo sus venas. Había llegado el momento de la verdad, el momento de limpiar el nombre de un hombre justo y de proteger el legado de su empresa de las garras de la ambición desmedida, de la oscuridad. Carlos, tu juego ha terminado. Hoy te enfrentarás a la verdad, murmuró, sus ojos brillando con una determinación férrea e inquebrantable como el acero. Miguel Ángel llegó a Montemayor antes de su turno, el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y una tenue esperanza. En el aparcamiento subterráneo, encontró a Isabella esperándolo, su figura elegante y decidida. Miguel Ángel, tenemos buenas noticias, le dijo ella, con una sonrisa que apenas disimulaba su agotamiento, pero que irradiaba confianza. Hemos desenterrado la verdad sobre lo que pasó en la preparatoria. No tienes que preocuparte más por esa acusación falsa. Has sido víctima de una trampa, pero la verdad ha salido a la luz. El joven vigilante sintió como un peso inmenso se quitaba de sus hombros, una losa de años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y una gratitud infinita, indescriptible. ¿De verdad, señorita? Mi nombre estará limpio, apenas pudo decir, su voz ahogada por la emoción desbordante, por la promesa de un futuro. Sí, Miguel Ángel. Y hoy, en la junta directiva, vamos a demostrarlo ante todos. No solo limpiarás tu nombre, sino que Carlos Andrade pagará por sus mentiras.
por cada calumnia que ha proferido contra ti y contra esta empresa, prometió Isabella, su tono de voz firme y lleno de una convicción inquebrantable, como una jefa que protege a los suyos. Miguel Ángel asintió, sintiendo una nueva energía, una fuerza renovada para enfrentar lo que viniera, para la batalla que se avecinaba. Ya no era un simple vigilante humillado, era un hombre con una verdad irrefutable, un guerrero dispuesto a defender su honor y el de su hermano. Los dos se dirigieron juntos hacia la sala de la Junta, un equipo inusual, pero unido por la justicia y la fe en la verdad, listos para el gran enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Carlos Andrade, completamente ajeno a los descubrimientos de Isabella y a la red de mentiras que se desmoronaba a su alrededor, llegó a la reunión con una confianza arrogante, con la cabeza bien alta. Estaba seguro de su victoria. La noche anterior había brindado por el futuro de Montemayor, bajo su liderazgo indiscutible. Al ver a Miguel Ángel entrar junto a Isabella, su sonrisa se endureció, transformándose en una mueca de desprecio. Más sentimentalismo barato, más teatro para la galería, pensó, subestimando la verdadera magnitud del desafío que le esperaba, la trampa en la que estaba a punto de caer. No sabía que el hilo de mentiras que había tejido con tanto esmero estaba a punto de deshilacharse por completo, exponiendo su podredumbre ante la mirada atenta de todos los presentes. El escenario estaba listo para un desenlace que nadie, excepto Isabella y su equipo, podía prever, un golpe certero a su ambición. La junta se reanudó. Carlos, sin preámbulos, insistió en su propuesta de despido inmediato. Señores, el tiempo es oro, y la seguridad de Montemayor no puede esperar. Propongo votar de inmediato la expulsión del señor Miguel Ángel, por las razones ya expuestas. Isabella, con una calma impresionante que contrastaba con la furia interna de Carlos, lo interrumpió con una mano. Con todo respeto, señor Andrade, propongo que, antes de votar, escuchemos un testimonio que hemos podido recabar en las últimas horas. Un testimonio que arrojará luz, la verdadera luz, sobre los hechos que usted ha presentado. Carlos se burló, su rostro contraído por la impaciencia. Más trucos, señorita Montemayor, no hay nada más que decir. Sus supuestas inconsistencias no son más que excusas para dilatar lo inevitable. La sala se llenó de un silencio expectante. El verdadero clímax, la revelación final, estaba a punto de comenzar. La exsecretaria doña Elena, una mujer de cabellos plateados y memoria prodigiosa, había sido la pieza clave en la investigación de Isabella. Retirada desde hacía años, vivía tranquilamente en un pequeño pueblo a las afueras de la capital, ajena al drama de Montemayor. Al principio, se mostró reacia a involucrarse, temiendo represalias, pues el padre del rival de Miguel Ángel aún ostentaba cierto poder político. Pero al escuchar la historia de Miguel, de su hermano enfermo, y de la injusticia que se cernía sobre él, su corazón de abuela no pudo callar. Ese muchacho era oro puro, señorita. Y ese jovencito hijo del diputado, le tenía una envidia que lo carcomía. La acusación fue un montaje, lo sé porque yo misma vi cosas extrañas en la oficina de dirección, confesó a los abogados de Isabella, sus palabras un torrente de verdad contenida por años. Además del testimonio de doña Elena, el equipo legal de Isabella había conseguido acceso, a través de contactos discretos, a copias originales de los registros internos de la Preparatoria Nacional. En ellos, la expulsión de Miguel Ángel aparecía como un acuerdo de baja voluntaria, tras un incidente no aclarado, una redacción vaga que contrastaba con la firmeza del informe presentado por Carlos. Había lagunas, contradicciones, fechas que no cuadraba. La verdad no era una simple mentira, sino una compleja red de omisiones y verdades a medias, orquestada para dañar. Esto demuestra no solo que Miguel fue incriminado, sino que la escuela quiso ocultar el escándalo para proteger la imagen del hijo del político, explicó el abogado, presentando las pruebas a Isabella, que se sintió aún más indignada. Mientras Isabella y su equipo trabajaban sin descanso, Miguel Ángel se preparaba para la junta con una mezcla de resignación y una tenue, casi imperceptible, esperanza. Sabía que sus posibilidades eran mínimas, que la palabra de Carlos Andrade, respaldada por su poder,
pesaba mucho más que la suya. Pero las palabras de Isabella, su mirada de apoyo, su determinación, le daban un último aliento. No puedo rendirme ahora por Juanito, se decía, mirando la foto de su hermano. Había prometido ser su médico, su salvador, y un médico no se rendía ante las adversidades, por muy grandes que fueran. Se vistió su uniforme impecable, gastado pero digno, con la cabeza en alto, listo para enfrentar su destino, fuera cual fuera el veredicto de los poderosos. Carlos, por su parte, estaba en la cima de su arrogancia. La noche anterior, había celebrado con champán caro en un exclusivo club, brindando por su astucia y por la ingenuidad de Isabella. Consideraba a Miguel Ángel un peón insignificante, y a la joven Montemayor, una líder inexperta que acababa de recibir una lección. Hoy, la Junta verá quién es el verdadero líder de esta empresa, les había dicho a sus cómplices, su voz rebosante de satisfacción. No sospechaba ni por un instante que Isabella, la mujer a la que subestimaba, había pasado toda la noche desenterrando una verdad que no solo lo desenmascararía a él, sino que lo destruiría por completo, llevándose consigo su reputación y su imperio de mentiras. Su caída sería tan grande como su ego. La sala de la Junta era un hervidero de expectativas. Los accionistas, la prensa invitada por Carlos para cubrir un evento importante, y los empleados clave, todos esperando el desenlace de esta batalla de titanes. Isabella y Miguel Ángel entraron juntos, un frente unido, irradiando una quietud que solo puede venir de la verdad y la convicción. Miguel, aunque visiblemente nervioso, mantuvo la cabeza alta, su dignidad intacta, su mirada firme. Carlos se burló al verlos, una risa silenciosa y despectiva. El último acto de su comedia, señorita Montemayor. Qué patético, pensó, sin saber que era él, el director, el verdadero protagonista de la patética obra que estaba a punto de derrumbarse sobre su propia cabeza, llevándolo a la ruina. Isabella ocupeó con acento agudo su asiento frente a Carlos, y un silencio expectante se apoderó de la sala. La tensión era casi insoportable, cortante como una cuchilla afilada. Todos los ojos estaban fijos en ellos, esperando la continuación de la votación, esperando el final de la historia del guardia soñador. Pero Isabella tenía otros planes. No solo iba a defender a Miguel Ángel, iba a desmantelar toda la red de intrigas y mentiras de Carlos Andrade, exponiéndolo públicamente, sin piedad. El destino de Miguel Ángel, la reputación de Montemayor y la carrera de Carlos Andrade, todo pendía de un hilo, de las próximas palabras que resonarían en esa sala. La verdad, aunque a veces dolorosa, siempre encuentra su camino hacia la luz, y ese día no sería la excepción. El director Andrade, con su habitual arrogancia, tomó la palabra para insistir en su agenda. Señores, retomemos la votación para el despido del señor Miguel Ángel. Hemos perdido suficiente tiempo con dilaciones innecesarias. Sin embargo, su voz fue interrumpida por la de Isabella, que se alzó con una claridad cristalina y una fuerza inusitada. Permítame, señor Andrade, que antes de que se proceda con tan grave decisión, compartamos algo que nuestro equipo legal ha desenterrado. Un testimonio y una serie de documentos que, le aseguro, cambiarán completamente la perspectiva de este asunto y revelarán la verdadera trama detrás de estas acusaciones. Le ruego a la Junta que nos conceda unos minutos para escuchar lo que realmente ocurrió. Carlos, sintiendo un escalofrío de inquietud, intentó minimizar el impacto. Son solo excusas, señorita Montemayor, historias sin fundamento para evitar lo inevitable. Pero ya era tarde. La curiosidad se había apoderado de la sala. El venerable accionista que la había apoyado antes, intervino de nuevo. Señor Andrade, la transparencia es un valor irrenunciable. Escuchemos lo que la señorita Montemayor tiene que presentar, después, votaremos. Isabella asintió en señal de gratitud, una pequeña victoria en medio de la tormenta. Miguel Ángel miró a Isabella, sus ojos llenos de una confianza silenciosa. El aire se cargó de una electricidad palpable. La verdad de su pasado estaba a punto de ser revelada, y con ella, el destino de todos los presentes. El momento había llegado.
El director Andrade, con su habitual arrogancia, tomó la palabra para insistir en su agenda. Señores, retomemos la votación para el despido del señor Miguel Ángel. Hemos perdido suficiente tiempo con dilaciones innecesarias, con sentimentalismos baratos que no tienen cabida en la alta dirección de una empresa como Montemayor. La lógica de los negocios es fría y clara, y las pruebas de su incompetencia y falta de ética son irrefutables, están documentadas. Ya es hora de poner fin a esta farsa, y seguir adelante con nuestros planes de expansión, que son los que realmente importan para el futuro de este emporio, para el bienestar de todos los accionistas, sin excepciones ni contemplaciones. Su voz resonó con un tono de victoria inminente, casi palpable. Sin embargo, su voz fue interrumpida por la de Isabella, que se alzó con una claridad cristalina y una fuerza inusitada, una determinación que pocos le conocían. Permítame, señor Andrade, que antes de que se proceda con tan grave decisión, compartamos algo que nuestro equipo legal ha desenterrado con mucho esfuerzo, con una dedicación inquebrantable. Un testimonio y una serie de documentos que, le aseguro, cambiarán completamente la perspectiva de este asunto y revelarán la verdadera trama oculta detrás de estas acusaciones tan malintencionadas. Le ruego a la Junta por favor que nos conceda unos minutos para escuchar lo que realmente ocurrió, para entender la verdad que se ha ocultado durante tanto tiempo. Su mirada desafiante se clavó en Carlos, sin vacilar un instante. Carlos, sintiendo un escalofrío de inquietud, intentó minimizar el impacto, su sonrisa forzada. Son solo excusas, señorita Montemayor, historias sin fundamento para evitar lo inevitable. Retrasos y más retrasos no solucionarán nada. La verdad ya ha sido presentada y documentada. No hay más que decir, solo votar y cerrar este capítulo tan vergonzoso para todos. No podemos permitir que una empresa de nuestro calibre se deje llevar por charlatanerías y por sentimentalismos que no tienen razón de ser en el mundo de los negocios. Este es un asunto de seguridad corporativa, no de telenovela barata. Su voz, aunque intentaba sonar firme, denotaba una creciente desesperación y una rabia apenas contenida, un temor a que su elaborado plan se viniera abajo. Pero ya era tarde. La curiosidad se había apoderado de la sala, invadiendo cada rincón, cada mente de los presentes. El venerable accionista que la había apoyado antes, intervino de nuevo, con su voz calmada pero autoritaria, que infundía reses, vetó a todos. Señor Andrade, la transparencia es un valor irrenunciable en Montemayor, un pilar fundamental de nuestra ética empresarial. Y la justicia también. Escuchemos lo que la señorita Montemayor tiene que presentar. Después, votaremos. Eso es lo mínimo que podemos hacer, para asegurar que nuestra decisión sea justa, y esté basada en hechos reales, y no en especulaciones o intereses ocultos. La reputación de la empresa, y la de sus empleados, está en juego. Adelante, señorita Montemayor. Su voz fue un golpe inesperado para Carlos. Isabella asintió en señal de gratitud, una pequeña victoria en medio de la tormenta que se desataba. Miguel Ángel miró a Isabella, sus ojos llenos de una confianza silenciosa, de una fe inquebrantable que le daba una fuerza renovada. El aire se cargó de una electricidad palpable, de una tensión que cortaba el ambiente. La verdad de su pasado, estaba a punto de ser revelada, y con ella, el destino de todos los presentes. El momento había llegado. Isabella hizo una señal a su asistente, quien activó la pantalla, no para proyectar documentos, sino para un enlace en vivo. La imagen de doña Elena, la ex secretaria de la preparatoria, apareció en la pantalla, con un semblante serio pero decidido, lista para hablar. Señores de la Junta, comenzó Isabella, su voz retumbando en la sala. Doña Elena, a quien ven en pantalla, fue secretaria de la Preparatoria Nacional durante más de 30 años. Ella tiene algo crucial que revelar sobre el supuesto robo de exámenes, que se ha usado para desprestigiar a Miguel Ángel, para destruir su reputación. Su testimonio arrojará luz sobre una verdad que ha permanecido oculta, una injusticia fraguada por la envidia y la malicia. Carlos se levantó de un salto, furioso. Esto es inadmisible. Una anciana senil no puede testificar contra un informe oficial.
Es una burda manipulación, una falta de respeto a esta junta, a la inteligencia de todos los presentes. Es una vergüenza para Montemayor. Doña Elena, con una calma sorprendente, alzó la voz. He venido aquí por la justicia, por la verdad, señores. Miguel Ángel fue un estudiante brillante, un joven ejemplar, de una humildad y una inteligencia que sobresalían. Pero había otro estudiante, el hijo de un importante político, el señor Eugenio Bermúdez, que no toleraba ser opacado. Eugenio estaba celoso del talento de Miguel, de su capacidad para destacar sin tener los privilegios que él sí poseía. Fue él quien tramó todo. Él perdió un examen, y luego culpó a Miguel, plantando una copia en su casillero para inculparlo, para destruir su futuro, para aplastar sus sueños de una vez por todas. Yo lo vi. Vi cómo Eugenio entraba y salía de la oficina del director con papeles, con una sonrisa de complacencia que me heló la sangre. Mentira, una vieja loca. Una mentirosa, no tiene pruebas, gritó Carlos, su rostro descompuesto por la furia, sus planes desmoronándose ante sus propios ojos. La sala era un clamor de murmullos. Pero Isabela no le permitió continuar. También tenemos el testimonio jurado de un excelador, quien por miedo nunca habló, pero ahora ha decidido romper su silencio. Él confirmó que vio a Eugenio Bermúdez en el casillero de Miguel Ángel antes del supuesto robo. Además, hemos conseguido los registros internos originales de la preparatoria. No hay un expediente disciplinario, con una expulsión. Solo hay un acuerdo de baja voluntaria, con una mención a un incidente no aclarado, lo que demuestra que la escuela intentó encubrir la verdad para proteger al hijo del político, para evitar un escándalo mayor. La verdad es muy clara, la evidencia de Isabella fue un golpe brutal para Carlos. El aire en la sala se volvió denso. Muchos accionistas, al escuchar la verdad de doña Elena y ver las pruebas documentales, comenzaron a mirarse entre sí con preocupación, con una creciente indignación. El informe fraudulento de Carlos, que antes parecía irrefutable, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes, revelando las intenciones oscuras detrás de sus acciones. Miguel Ángel, con el corazón en un puño, sentía una mezcla de alivio y una tristeza profunda por la injusticia que había vivido, por los años que le habían robado, por la mancha que había llevado injustamente en su expediente, en su honor. La justicia era lenta pero implacable, y estaba comenzando a llegar un rayo de luz en la oscuridad de su pasado. Carlos, con el rostro pálido y sudoroso, intentó recuperar el control, pero su voz temblaba, delatando su desesperación. Todo esto es una manipulación, un montaje para proteger a este farsante. La señorita Montemayor está utilizando recursos de la empresa para sus intereses personales. Es un abuso de poder. Un escándalo que debe ser investigado, bramó, intentando desviar la atención, de forma desesperada, de su propia derrota inminente, intentando culpar a Isabella, creyendo que su poder aún podía imponerse sobre la verdad, sobre la evidencia que se había presentado. Pero su voz, antes autoritaria, sonaba ahora quebrada, patética, sin la fuerza que solía tener, sin la seguridad que antes lo caracterizaba. Fue en ese momento de máxima tensión, justo cuando el ambiente parecía a punto de estallar en un caos incontrolable, que las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Un joven periodista, con una cámara de vídeo en mano y un micrófono empuñado con determinación, irrumpió en la sala, escoltado por dos de sus colegas, sus rostros serios y decididos. Con permiso, señores, soy Ricardo Vargas, de La Voz de la Verdad. Tenemos una exclusiva de última hora que no puede esperar. Una exclusiva que arrojará la verdad final sobre el caso del guardia soñador de Montemayor, una verdad que la prensa amarilla, manipulada por intereses ocultos, ha intentado silenciar durante mucho tiempo, una verdad que el pueblo de Ciudad de México tiene el derecho de conocer. Carlos lo miró con horror. Seguridad, saquen a estos intrusos, esto es una reunión privada, es una invasión. Llamen a la policía ahora mismo, gritó, su voz apenas un hilo, su arrogancia, derrumbándose en un instante, revelando el pánico que lo invadía, que lo consumía por dentro.
Pero los guardias de seguridad, empleados por Carlos, se quedaron paralizados, dudando, ante la presencia de la prensa, ante la mirada atenta de los accionistas, sintiendo el cambio de poder en el aire, la atmósfera, de inminente juicio. Ricardo, sin perder un segundo, conectó su cámara a la pantalla gigante de la sala, su gesto decidido, mientras sus colegas comenzaron a grabar la reacción de los presentes, los rostros de todos los implicados en aquel drama. En la pantalla, apareció una imagen cruda y conmovedora. Miguel Ángel, con el rostro demacrado pero lleno de una determinación inquebrantable, sentado en una cama de hospital, una aguja en su brazo, donando sangre. A su lado en otra cama, yacía Juanito, su pequeño hermano, pálido y débil, pero con una sonrisa tenue de agradecimiento en sus labios, mientras Miguel le acariciaba la cabeza con ternura. Aquí está él, guardia soñador, señores, narró Ricardo, su voz grave y emotiva, no malversando fondos ni descuidando sus deberes, sino entregando lo más preciado que tiene, su propia sangre para salvar la vida de su hermano. Cada semana, Miguel Ángel acude a este hospital para donar, un acto de amor incondicional, que habla por sí solo, que no necesita palabras, solo una profunda compasión. Las imágenes cambiaron. Un grupo de médicos, visiblemente conmovidos, apareció en pantalla. El jefe de la sala de pediatría, con su voz firme, explicó: el señor Miguel Ángel no solo es un donante excepcional. Es un joven con un potencial médico asombroso. Nos ha estado ayudando con las traducciones de la literatura científica más reciente, que es crucial para el tratamiento de su hermano, dado que Juanito padece una enfermedad rara y compleja, que requiere de conocimientos muy específicos y especializados. Nos ha demostrado una capacidad intelectual y una dedicación que rara vez vemos. Su sueño de ser médico es auténtico, y su vocación es innegable. Este joven es un prodigio, un verdadero talento, una esperanza para la medicina de nuestro país, y no podemos permitir que su futuro se vea truncado por calumnias. Luego, el médico continuó, su voz cargada de indignación, sobre la supuesta expulsión de la preparatoria por robo de exámenes. Investigamos a fondo. Fue una trampa. Un joven, hijo de un influyente político, celoso del talento de Miguel Ángel, manipuló la situación para incriminarlo, para sacarlo de la carrera por envidia y malicia. Miguel Ángel es inocente de todas las acusaciones. Nunca hubo pruebas contundentes, solo un encubrimiento para proteger al hijo del poderoso. Un encubrimiento que le robó años de su vida, que lo obligó a abandonar sus estudios y a trabajar como vigilante para mantener a su familia, para poder costear el tratamiento de su hermano, para darle un futuro digno, para sobrevivir en la inmensa Ciudad de México. Las palabras del médico resonaron en la sala como un trueno. El silencio que siguió fue atronador, cargado de emoción. Isabella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no por debilidad, sino por una profunda conmoción y una indignación furiosa ante la injusticia, se puso de pie lentamente, su mirada fija en Miguel Ángel. Él, con los ojos llenos de sus propias lágrimas de alivio, la miró, comprendiendo el apoyo incondicional que ella le estaba ofreciendo, el sacrificio que ella había hecho por él. El corazón de Isabella se desbordó de una mezcla de rabia y admiración. La verdad había vencido a la mentira, y ella había sido parte de esa victoria, de ese momento de profunda catarsis. La Junta estaba en shock, los accionistas se miraban con vergüenza y horror. Las mentiras de Carlos Andrade, expuestas de forma tan brutal y pública, se habían convertido en un boomerang que lo golpeaba con la fuerza de un huracán. La ira se apoderó de muchos. «Es inaceptable, nos ha engañado a todos», gritó uno de los accionistas, su rostro enrojecido. Otro añadió: «Este hombre es una deshonra para Montemayor, su ambición lo ha cegado, lo ha convertido en un ser despreciable». Los murmullos de condena se extendieron como la pólvora por toda la sala, envolviendo a Carlos en una nube de desprecio generalizado. Carlos Andrade, pálido como la cera, intentó balbucear una excusa, pero las palabras se le atoraron en la garganta, negándose a salir. Su imperio de mentiras se había desmoronado en cuestión de minutos, bajo el peso aplastante de la verdad. Su rostro, antes arrogante, se contorsionó en una mueca de desesperación y derrota,
una humillación pública que nunca había imaginado. Cutitia, él lo consumía por completo. Los focos de los periodistas se clavaron en él, capturando su caída en tiempo real, inmortalizando el momento de su derrota, de su ruina, de su fracaso más estrepitoso, de su condena pública, sin escapatoria posible, sin vuelta atrás. Señores de la Junta, dijo Isabella, su voz ahora serena pero firme, propongo que, en lugar de votar por el despido de Miguel Ángel, votemos por el despido inmediato de Carlos Andrade por manipulación de información, difamación, y por poner en riesgo la reputación y la integridad de la empresa Montemayor, y por querer dañar, de forma cruel y vil, la vida de un ser humano, de un joven talentoso. Su conducta es imperdonable y merece una respuesta contundente y ejemplar. La propuesta fue recibida con aplausos y gritos de aprobación. Las manos de los accionistas se alzaron al unísono, no para condenar a Miguel, sino para condenar al verdadero villano de esta historia, al ser despreciable que había intentado arruinar la vida de un joven inocente, sin escrúpulos ni remordimientos. Miguel Ángel, con el corazón desbordante de emoción, sintió cómo el peso de años de injusticia se desvanecía. Miró a Isabella, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Ella le había devuelto su nombre, su honor, su futuro. La sala, antes un tribunal de juicio, se había transformado en un santuario de justicia. La verdad, la fuerza del amor fraternal, la nobleza del alma humana, habían triunfado sobre la maldad y la ambición desmedida. Era un milagro, un verdadero milagro que se había gestado en las sombras de un aparcamiento, una madrugada gélida, un encuentro casual que había cambiado sus vidas para siempre, el destino de dos almas que se unían en la búsqueda de la verdad. Carlos Andrade fue escoltado fuera de la sala, su rostro descompuesto, susurrando amenazas ininteligibles que se perdían en el tumulto. Nadie le prestaba atención. Su poder se había esfumado, sus planes frustrados, su reputación, hecha añicos. La justicia había llegado, contundente e implacable, y el ambicioso director de operaciones de Montemayor había caído desde su pedestal de arrogancia, arrastrado por sus propias mentiras, por su propia malicia. Su camino estaba condenado, su futuro empresarial, destrozado. Montemayor, al fin respiraba un aire nuevo, un aire de honestidad y de esperanza, gracias a la valentía de Isabella y a la dignidad inquebrantable de Miguel Ángel, el joven vigilante que se había convertido en un símbolo de la verdad. Isabella, aún con el rostro surcado por las lágrimas secas, se giró hacia Miguel Ángel, y le tendió la mano. Miguel Ángel, desde hoy, su puesto de vigilante queda vacante. Pero no por despido, sino porque Montemayor le ofrece una beca completa para estudiar medicina, en la universidad que usted elija, con todos los gastos cubiertos. Además le ofrezco un puesto en un nuevo departamento, la Fundación Luz de Esperanza Montemayor, que se dedicará a apoyar a jóvenes talentos como usted, jóvenes que luchan contra la adversidad. Usted será nuestro primer becario, y, con el tiempo, espero que se convierta en su director. Acepta este nuevo camino, este nuevo destino que la vida le ha presentado, esta oportunidad para el futuro de muchos otros jóvenes. Miguel Ángel, con la voz quebrada por la emoción, aceptó. Señorita Montemayor, no sé cómo agradecerle, es más de lo que jamás soñé, más de lo que jamás pude imaginar. Haré todo lo posible para honrar su confianza, para ayudar a otros como usted me ha ayudado a mí. Por Juanito, y por todos los que tienen un sueño y necesitan una luz. Su mano, antes acostumbrada a empuñar una linterna de vigilancia, ahora estrechaba la mano de Isabella con una promesa de un futuro brillante, un futuro lleno de esperanza y de sueños cumplidos, un futuro que antes parecía inalcanzable. La noticia de la exoneración de Miguel Ángel y la caída de Carlos Andrade corrió como la pólvora por toda la ciudad, llenando los titulares de todos los periódicos honestos. Los periodistas que habían sido manipulados por Carlos se disculparon públicamente. Montemayor celebró una rueda de prensa donde Isabella, con Miguel Ángel a su lado, anunció la creación de la Fundación Luz de Esperanza. La historia de Miguel, su lucha, su amor por su hermano, se convirtieron en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el talento no conoce clases sociales y que la verdad, tarde o temprano, siempre triunfa, sin excepciones ni contemplaciones, a pesar de las adversidades.
Los accionistas, antes dudosos, aplaudieron de pie, conmovidos por la integridad de Isabella y la resiliencia de Miguel Ángel. La empresa Montemayor, que antes era vista como un frío emporio de negocios, ahora brillaba con una luz diferente, una luz de humanidad y justicia social. La inversión en Miguel Ángel, en su talento, era una inversión en el futuro de una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Era el inicio de una nueva era para Montemayor. Una era donde los valores humanos y la búsqueda de la verdad serían tan importantes como las ganancias y la expansión, un equilibrio necesario para un mundo en constante cambio. Isabella, aún con el rostro surcado por las lágrimas secas, se giró hacia Miguel Ángel y le tendió la mano. Miguel Ángel, desde hoy, su puesto de vigilante queda vacante. Pero no por despido, sino porque Montemayor le ofrece una beca completa para estudiar medicina, en la universidad que usted elija, con todos los gastos cubiertos. Además, le ofrezco un puesto en un nuevo departamento, la Fundación Luz de Esperanza Montemayor, que se dedicará a apoyar a jóvenes talentos como usted, jóvenes que luchan contra la adversidad. Usted será nuestro primer becario, y con el tiempo, espero que se convierta en su director. ¿Acepta este nuevo camino, este nuevo destino que la vida le ha presentado, esta oportunidad para el futuro de muchos otros jóvenes? La propuesta, formulada con una seriedad que disimulaba la emoción de Isabella, resonó en la sala, un eco de esperanza para todos. Miguel Ángel, con la voz quebrada por la emoción, aceptó. Sus ojos, antes llenos de angustia, ahora brillaban con lágrimas de alegría y alivio, un reflejo de la inmensa gratitud que sentía. Señorita Montemayor, no sé cómo agradecerle. Es más de lo que jamás soñé, más de lo que jamás pude imaginar. Haré todo lo posible para honrar su confianza, para ayudar a otros como usted me ha ayudado a mí. Por Juanito, y por todos los que tienen un sueño y necesitan una luz en su camino. Prometo que su fe en mí no será en vano, que cada esfuerzo valdrá la pena. Su mano, antes acostumbrada a empuñar una linterna de vigilancia, ahora estrechaba la mano de Isabella con una promesa de un futuro brillante, un futuro lleno de esperanza y de sueños cumplidos, un futuro que antes parecía inalcanzable, solo una quimera en la oscuridad de su vida. Carlos Andrade fue escoltado fuera de la sala, su rostro descompuesto, susurrando amenazas ininteligibles que se perdían en el tumulto de la indignación generalizada. Nadie le prestaba atención. Su poder se había esfumado, sus planes frustrados, su reputación hecha añicos en un instante. La justicia había llegado, contundente e implacable, y el ambicioso director de operaciones de Montemayor había caído desde su pedestal de arrogancia, arrastrado por sus propias mentiras, por su propia malicia inquebrantable. Su camino estaba condenado, su futuro empresarial, destrozado sin remedio. Montemayor al fin respiraba un aire nuevo, un aire de honestidad y de esperanza, gracias a la valentía de Isabella y a la dignidad inquebrantable de Miguel Ángel, el joven vigilante que se había convertido en un símbolo vivo de la verdad. La noticia de la exoneración de Miguel Ángel y la caída de Carlos Andrade corrió como la pólvora por toda la ciudad, llenando los titulares de todos los periódicos honestos que no se habían vendido a la manipulación. Los periodistas que habían sido engañados y utilizados por Carlos para su campaña de desprestigio, se disculparon públicamente por haber replicado mentiras, reconociendo el daño que habían causado. Las emisoras de radio y los noticieros de televisión dedicaron segmentos especiales a la increíble historia del guardia soñador, destacando la valentía de Isabella Montemayor y la resiliencia de Miguel Ángel. La verdad finalmente no solo se había revelado, sino que había conquistado los corazones de miles de personas, inspirando a la sociedad. Era la victoria de la dignidad sobre la malicia, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperación. Montemayor celebró una rueda de prensa sin precedentes, donde Isabella, con Miguel Ángel a su lado, visiblemente más sereno y confiado, anunció la creación de la Fundación Luz de Esperanza Montemayor. La joven empresaria, con una voz que transmitía convicción y una nueva calidez, explicó los objetivos de la fundación: apoyar a jóvenes con talento y escasos recursos, dándoles las oportunidades que la vida, a menudo, les negaba.
La historia de Miguel, su lucha inquebrantable, su amor incondicional por su hermano, se convirtieron en el estandarte de esta noble causa, en un símbolo de esperanza para muchos. El talento no conoce clases sociales, y es nuestro deber, como sociedad, nutrirlo y protegerlo, declaró Isabella, sus palabras resonando con una sinceridad que conmovió a todos los presentes, a toda la prensa que la escuchaba atentamente. Los accionistas, antes dudosos o influenciados por Carlos, aplaudieron de pie, conmovidos por la integridad de Isabella y la resiliencia de Miguel Ángel. Muchos reconocieron el valor de una líder que defendía la justicia por encima de las apariencias y los intereses mezquinos. La empresa Montemayor, que antes era vista como un frío emporio de negocios, ahora brillaba con una luz diferente, una luz de humanidad y justicia social. La inversión en Miguel Ángel, en su talento innato y en su inquebrantable espíritu, era vista como una inversión en el futuro de una sociedad más justa, más equitativa, más humana en todos los aspectos. Era el inicio de una nueva era para Montemayor, una era donde los valores humanos y la búsqueda de la verdad serían tan importantes como las ganancias y la expansión, un equilibrio necesario para un mundo en constante cambio. Entre el bullicio de los aplausos y las felicitaciones, Isabella y Miguel Ángel intercambiaron una mirada silenciosa, profunda. En esos ojos se leían años de lucha, de comprensión mutua y de una conexión que trascendía lo profesional. Ya no eran solo jefa y empleado, eran dos almas unidas por la adversidad y por un ideal compartido. Isabella, con una sonrisa apenas perceptible, le apretó suavemente la mano que aún sostenía. Un gesto de complicidad que pocos notaron, pero que para ellos significaba un mundo. El romance discreto pero profundo que la premisa había vaticinado comenzaba a florecer, cimentado no en el lujo o el poder, sino en el respeto mutuo, en la admiración, en la dignidad y en la valentía compartida. Era el comienzo de algo hermoso, de una historia que se escribiría con la tinta de los sueños, una historia que ahora estaba llena de esperanza. Más tarde, en la tranquilidad de la oficina de Isabella, antes de que Miguel partiera a preparar su futuro académico, ella le entregó una pequeña caja de madera finamente tallada. «Es un pequeño obsequio, Miguel Ángel», dijo, su voz suave y cargada de una emoción que rara vez mostraba. Dentro, no había joyas, sino un pequeño broche con la forma de un libro abierto, hecho de plata bruñida. Para que nunca olvides que el conocimiento es tu mayor tesoro, y que tus sueños, tus nobles sueños, merecen ser alcanzados. Y para que sepas, siempre, que tienes un lugar en tu nuevo hogar. Miguel lo tomó con reverencia, sus ojos fijos en el gesto, en la profundidad de las palabras. No era un anillo, pero era una promesa, un símbolo de una unión de espíritus, una conexión que iba más allá de las palabras, de lo material. Un lazo que se forjaba en la confianza, en el respeto inquebrantable, en el amor naciente. 5 años después, el vibrante corazón financiero de Ciudad de México seguía latiendo con la misma fuerza, pero algo había cambiado en su esencia, en su alma. Los rascacielos seguían elevándose majestuosos, pero ahora en sus bases, en sus sombras, germinaban semillas de esperanza que antes parecían imposibles de plantar. La Fundación Luz de Espera, NZA Montemayor, ya no era solo un proyecto, era una realidad consolidada, un faro de luz que iluminaba los caminos de cientos de jóvenes talentosos, cuyas vidas habían sido transformadas por la generosidad y la visión de una mujer, y por la inspiración de un joven que se había negado a rendirse, que había luchado con dignidad. El tiempo había pasado, pero el legado de aquel encuentro en el aparcamiento seguía más vivo que nunca, arraigado en la sociedad, transformando vidas y futuros con cada acción. Centros de estudio se habían abierto en barrios vulnerables ofreciendo clases de apoyo, acceso a la tecnología y orientación vocacional. La Fundación había establecido convenios con universidades de prestigio, abriendo puertas que antes estaban infranqueables para estudiantes de escasos recursos. Cientos de jóvenes, con historias similares a la de Miguel Ángel, habían conseguido becas completas, persiguiendo carreras en medicina, ingeniería, arte y ciencias, cambiando no solo su destino, sino el de sus familias y comunidades.
Las cifras hablaban por sí solas. La deserción escolar había disminuido drásticamente en las zonas apoyadas, y el índice de ingreso a la educación superior se había disparado, transformando el tejido social de la metrópolis, dando voz a los que antes no la tenían, mostrando que el talento no conoce fronteras. Miguel Ángel, con 31 años, era ahora un médico ejemplar, con la misma dedicación y pasión que lo impulsaron a estudiar bajo la luz tenue de su móvil. Había terminado sus estudios con honores, y se había especializado en pediatría, cumpliendo el sueño que había nacido de la necesidad de salvar a su hermano. Lideraba un innovador proyecto de atención médica comunitaria en zonas rurales y marginales, llevando servicios de salud a quienes más los necesitaban, siguiendo su vocación de sanador. Su sonrisa seguía siendo tímida, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de la experiencia y la profunda satisfacción de quien sabe que está cumpliendo un propósito más grande que él mismo. Un propósito de servicio a la humanidad, a la gente que lo necesitaba. Juanito, el pequeño hermano de Miguel, ya recuperado por completo de su enfermedad, era ahora un joven fuerte y sano, lleno de vida y energía. La medicina que un día le fue negada, y por la que su hermano luchó incansablemente, le había brindado una segunda oportunidad. Inspirado por la historia de sacrificio y amor de Miguel, Juanito se había convertido en voluntario de la Fundación Luz de Esperanza, y del mismo hospital que le salvó la vida. Ayudaba a otros niños y sus familias, compartiendo su experiencia, ofreciendo una palabra de aliento, un rayo de esperanza, un recordatorio constante de que los milagros existen. Su presencia en la ala de los sueños de Miguel Ángel era un testimonio vivo de la resiliencia del espíritu humano, de la victoria de la vida sobre la enfermedad, de la fe sobre la desesperación. La fundación había inaugurado una majestuosa nueva ala de pediatría en el hospital público, un espacio moderno y lleno de color, diseñado para brindar consuelo y esperanza a él, los pequeños pacientes. Con una ceremonia emotiva y concurrida, esa ala fue renombrada como Ala de los Sueños de Miguel Ángel. Una placa de mármol pulido, con letras doradas, conmemoraba el nombre del joven doctor y la historia de su lucha inquebrantable, un faro para todos los que pasaban por allí, recordándoles que los sueños, por más grandes que parezcan, pueden hacerse realidad con perseverancia, con dignidad, con la ayuda de un buen corazón y con la fe inquebrantable en un futuro mejor. Era un símbolo tangible de la transformación, de que el talento no conoce clases sociales. Dentro del ala de los sueños de Miguel Ángel, las paredes estaban pintadas con murales de cuentos de hadas y paisajes fantásticos, y las habitaciones estaban equipadas con la tecnología más avanzada, pero también con juguetes y libros para los niños. La risa de los pequeños pacientes resonaba por los pasillos, un sonido que antes era raro en ese viejo hospital público. Los padres, con ojos llenos de gratitud, veían en ese lugar una nueva oportunidad para sus hijos, un espacio donde la curación no era solo física, sino también emocional, donde los sueños, por más frágiles que fueran, eran protegidos y nutridos. Era un verdadero oasis de esperanza, en medio de la dura realidad de la enfermedad, un lugar donde los milagros ocurrían cada día, gracias a la visión de Isabella y al sacrificio de Miguel. Miguel Ángel, ahora director médico del ala y cofundador de la fundación, caminaba por los pasillos del hospital, su mirada serena y reflexiva. Recordaba aquella madrugada en el aparcamiento, el libro de anatomía en sus manos, la desesperación por Juanito, la soledad. La imagen era un recuerdo lejano, un eco de un pasado que había forjado su presente. ¿Quién iba a decir que un simple guardia, un don nadie, podría llegar tan lejos, que mis sueños se harían realidad de una manera tan hermosa? Pensaba, una sonrisa melancólica asomando en sus labios. La gratitud hacia Isabella era inmensa, un lazo irrompible que los unía. Ella no solo le había dado una beca, le había devuelto la dignidad, la esperanza y la fe en la humanidad, en el poder de la bondad, de la justicia inquebrantable. Isabella Montemayor, con 30 años, seguía siendo la enigmática dueña del emporio, pero su mirada había ganado una calidez que antes pocos conocían. La fachada de frialdad se había suavizado, revelando una mujer más completa, más humana. Ver a Miguel Ángel triunfar, ver la fundación florecer y transformar vidas, era su mayor recompensa,
un legado que trascendía las ganancias empresariales. Ella había encontrado su propio propósito, su propia luz de esperanza, al proteger el talento y la dignidad de otros, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de elevar a quienes lo necesitan, de creer en el potencial humano, en el futuro. Su intuición, una vez más, había guiado sus pasos hacia la verdad, hacia la justicia, hacia un futuro mejor para todos, un futuro de oportunidades. Una tarde, Isabella visitó el ala de los sueños de Miguel Ángel. Lo encontró en la sala de juegos, riendo con un grupo de niños que lo adoraban. Sus ojos se encontraron, y una sonrisa genuina y cálida floreció en ambos rostros. «Este es el verdadero corazón de Montemayor, Miguel Ángel», dijo ella, su voz suave, con una emoción contenida. Él tomó su mano, un gesto familiar, lleno de años de cariño y respeto mutuo. «Este es nuestro sueño, Isabella. Un sueño que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, esperanza a esperanza, demostrando que el amor es el motor más poderoso». Su romance, ya no discreto sino profundamente arraigado, era un testimonio de que el amor podía nacer de la empatía, de la admiración, y de la valentía de defender la verdad, sin importar las barreras sociales o las expectativas de un mundo que a menudo valora más lo material que lo humano, que lo verdadero. En la entrada del hospital, bajo la placa brillante de Ala de los Sueños de Miguel Ángel, una pareja se detuvo un momento. Isabella y Miguel Ángel, de la mano, contemplaban el ajetreo de niños y familias entrando y saliendo, sus rostros llenos de esperanza. El sol del atardecer bañaba sus figuras, dibujando siluetas de un futuro prometedor. La imagen, nítida y poderosa, era el eco perfecto de la moral de la historia. El talento, la dignidad y el amor verdadero no conocen clases sociales ni fronteras. Siempre encontrarán su camino, siempre brillarán, iluminando el mundo y transformando la vida de aquellos que se atreven a soñar, a luchar y a creer en un mañana mejor, un mañana de luz y esperanza, un mañana donde cada sueño es posible.